Bueno, estamos aquí, yo sé que es viernes. Primero que todo, a darle también gracias también para estar con nosotros y también viendo todo lo que está pasando, toda la gente unidos, todo el mundo dándole ya también vi muchos jugadores también de fútbol, en lo que es la selección y todo. Laura, primero que todo, feliz tarde, Aruba, Bonaire, Curazao, Holanda, todos los que están conectados con nosotros también pueden saber un poquito más de lo que está pasando y a todos los que pueden dar la mano, cómo pueden dar la mano por medio de lo que están haciendo ahorita. ¿Sí me escuchas? Bueno, un Ok. placer. Mi nombre es Laura Gómez, yo soy arquitecta de acá de la ciudad de Medellín. En el momento, pues agradecer, afortunadamente hemos sido muy ayudados con muchas donaciones por parte de otros países y desde nosotros mismos nos hemos dado la mano unos a otros. Lo importante acá, Albert, es que realmente busquemos números y ayudas de partes certificadas que estén realmente haciendo esas donaciones a las personas que están afectadas, que realmente estemos seguros de que estamos donando y que estamos haciendo todas estas colaboraciones en puntos que estén eh, realmente funcionando para eso, que no caigamos de pronto en falsa información. Hay muchos canales en este momento en Medellín, en Pereira, Cali, hay muchos puntos donde podemos ayudar. Mis redes sociales están publicando y las de muchos colegas todas estas ayudas y de parte de nosotros, pues como arquitectos e ingenieros, estamos dando asesorías virtuales a todas estas personas que de pronto piensan que su vivienda en este momento no es un lugar seguro. Ujú. Por temas de no información técnica estamos haciéndola virtual. El día jueves logramos con la alcaldía de Pereira y presencial atender todas esas ayudas y a darle tranquilidad a las personas o que realmente pues atender las viviendas y edificaciones que están afectadas y que son un riesgo. Claro. Y para hacer un poquito más, para toda la gente que está conectada con nosotros ahorita, un poquito más directo también, a toda la familia, a todos los que están escuchando a nosotros ahorita, que nos están sintonizando desde, digamos, por ejemplo, Europa. Hay una cuenta, hay algo que ellos pueden enviar o hay lugares que tienen contacto también, como digamos que la gente puede enviar lo que es ropa, lo que es necesidades para que la familia pueda recibir. Hay información que la gente puede dar datos y todo y recibir datos que pueden conectar con ustedes. Sí, yo creo que lo más importante es conectarnos realmente con las redes sociales directamente de las alcaldías, lo Ok. que es la alcaldía de Pereira, lo que es la alcaldía de Cali, de Medellín. Ujú. Ahí la información es mucho más verídica y más segura a la hora de hacer este tipo de donaciones. De las redes sociales en este momento de la alcaldía de Envigado está activa, yo estoy en el municipio de Envigado. En el momento vamos a estar en la noche enviando camiones con donaciones a Pereira y el Chocó. Wow, súper. Entonces es buscar esas páginas donde realmente directamente desde las alcaldías tengamos esa seguridad. Y ahí están publicando todo, cuentas para hacer donaciones en efectivo, para hacer donaciones en transacciones y enviando camiones a todas estas ciudades. Ok, tengo una pregunta. ¿Qué es lo que más necesita ahora, en estos momentos, la gente de Colombia? ¿Qué es lo que más necesita ahora? Bueno, para informarte, Albert, no solamente estamos sufriendo el tema con el terremoto que hubo hace 3 días, también hay muchos incendios en muchas partes del país. Mm. Estamos atendiendo incendios que realmente están afectando muchas ciudades, sobre todo el de Tolima. Entonces, las ayudas son medicamentos, pañales, necesitamos herramientas de primeros auxilios como guantes, como colchonetas, cobijas, pañales para los niños y alimentos que sean de fácil consumo, es decir, Mm. atún en lata. No enviemos de pronto alimentos que van a ser un poco más difíciles, por ejemplo el pan, por ejemplo otro tipo de comidas en este momento no lo están recibiendo, estamos necesitando más que todo atención con los heridos que están Exacto. dejando afectados, con los animales, cuido para alimento para los animales, guantes, tapabocas, alcohol, Ujú. medicamentos de fácil consumo para dolores, no automedicamentos pues que en el momento no podemos recibir, pero sí para la atención rápida.
porque como te digo, no solamente estamos afectados con el tema del terremoto, sino con esos incendios que te estoy diciendo. Ok, Laura, Hay muchos, y también, para no cortarte, para invitar a toda la gente que está ahí, que dice, bueno, Juan, súper lo que está pasando ahorita para que podemos dar la mano, que queremos dar la mano. ¿Dónde tenemos que ir? ¿Hay un lugar específico? Si estoy en Medellín, ¿dónde tengo que ir? Si estoy en Pereira, ¿dónde tengo que ir? Para así también estar informado y que la gente pueda dar la mano. listo, si están, por ejemplo, en Medellín, estamos recibiendo ayudas desde la alcaldía de Envigado, están recibiendo ayudas desde diferentes puntos, directamente de la alcaldía de Medellín, de Envigado, de Sabaneta, de Itagüí. Están recibiendo ayudas de muchos colegas, amigos míos, en otras partes como restaurantes. Y como les digo, desde mis redes sociales se están publicando todos los centros de ayuda. Estamos recibiendo también ayudas internacionales. Entonces, busquen por redes sociales las alcaldías. Esa es mi invitación. Busquen las alcaldías que tengan toda esa información y que lo que ustedes van a donar realmente esté destinado para las donaciones y que sea algo seguro. Wow. Algo que es muy importante es, se está olvidando mucho del Chocó. ¿Cierto? Sí. Estamos hablando de Cali, de Pereira, pero realmente el epicentro del terremoto fue en Chocó. Sí. Y Chocó en ese momento está incomunicado. Hay personas y pues influencers del tema de las redes sociales directamente allá, entonces busquen por favor. La alcaldía están enviando camiones de alimentos y se está reuniendo fondos con Bancolombia, con la vivienda, entonces para que busquen también las redes sociales de estos bancos que están reuniendo fondos para ellos directamente hacer la donación. Wow. Súper. Sí, no. Gracias a Dios. No, y mucho respeto para ti y para toda la gente que está dando la mano. Tú sabes que somos seres humanos, no importa de dónde estamos, de si somos de China o somos de Aruba, pero es ser humano y tenemos corazón también y siempre con ese amor que Colombia siempre ha abierto las puertas para nosotros y automáticamente también cuentan con nosotros también desde Aruba y alrededor del mundo. Y Laura, muy respeto para ti y para todo su equipo. Una invitación para toda la gente que puede conectar contigo. Además de eso, puede estar ahí cerca y dando la mano a la gente de Colombia, que ya así que pronto podemos decir que estamos en una forma normal. Sí, claro que sí, pongo también en mis redes sociales. En mis redes sociales me pueden encontrar como Laura Gómez R- y Laura Gómez R-Art de arquitectura. Ahí estoy publicando todas las informaciones que tenga de todas las ayudas y dónde pueden donar para que estemos pendientes con eso. Bueno, súper. A través de 98.9 Cool FM. Tener a la gente de Curazao, Bonaire, a todo lo que está en detención, la gente de Holanda, Países Bajos, como dice. También a la gente de Estados Unidos. Everybody was logged on to 98.9. Let's give a hand to Colombia. Vamos a darle la mano a Colombia. Estamos con Colombia. Y también a Laura, muchísimas gracias por esa información. Y vamos a estar conectados, vamos a seguir en conexión contigo para ver cómo sigue. Y cualquier cosa que necesite, nos digas saber y que vamos a anunciarlo por medio de las redes. Claro que sí, gracias por el espacio. Gracias, Laura. Eso, muchas bendiciones.